El ministro más polémico de la década finalmente renunció al cargo, no sin antes abonar en otra polémica. Eduardo Medina Mora fue titular del CISEN y secretario de Seguridad Pública con Vicente Fox, procurador general de la República y embajador en Reino Unido con Felipe Calderón, y además de ser embajador en Estados Unidos y ministro de la Suprema Corte con Enrique Peña Nieto. Para que la renuncia como ministro que presentó este 3 de octubre se haga efectiva, debe ser aprobada por el Senado y por el presidente Andrés Manuel López Obrador, según lo establece el artículo 98 de la Constitución. Eduardo Medina Mora fue un ministro muy polémico desde el momento de su postulación en la terna por parte de Enrique Peña Nieto, debido a que tiene un largo historial desde las administraciones del PRI y del PAN, por lo cual fue considerado alguien incapaz de ser imparcial. Vamos a revisar las polémicas en las que ha estado involucrado precisamente Eduardo Medina Mora. Como secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, tomó la decisión, junto con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, de ordenar la incursión de policías en Texcoco y en San Salvador Atenco en el año 2006. Fue cuando entonces hubo detenciones arbitrarias, denuncias de abuso sexual, torturas y 2 muertes. En el 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo responsable al Estado, al gobierno de México, por estos hechos, y de hecho le correspondió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofrecer una disculpa por aquellos atropellos cometidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto y por la Secretaría de Seguridad Pública encabezada precisamente por Eduardo Medina Mora. Como procurador de Felipe Calderón estuvo envuelto en muchos escándalos. Por ejemplo, respaldó una reforma para clasificar como información reservadas averiguaciones previas de funcionarios que estaban implicados en delitos de guerra. De tal forma que esta clasificación permitió que permanezcan en la opacidad las investigaciones por muertes violentas de 200,000 personas y desaparición de 300,000 personas. También puso bajo reserva información de la flota de helicópteros con valor aproximado de 200 millones de dólares de la entonces Procuraduría General de la República, en donde se pone bajo reserva, es decir, se oculta la información como precios, modelos, la capacidad de las aeronaves, la antigüedad, horas de vuelo, entre otros detalles. También puso bajo reserva los registros de las cosas que fueron aseguradas a la banda de Daniel Arismendi. Cosas que fueron aseguradas como las cuentas bancarias, el dinero, las joyas, inmuebles y todo lo que le encontraron. Además, también puso bajo reserva las averiguaciones que hubo en contra de Genaro García Luna cuando Genaro fue secretario de Seguridad Pública y se encargó del caso Florence Cassés, ese polémico caso. Además, como servidor público de los años 2000 al 2015, Eduardo Medina Mora presentó varias declaraciones patrimoniales, como está obligado los servidores públicos. Sin embargo, él decidió no hacer público su patrimonio. Son declaraciones patrimoniales que prácticamente iban en blanco, en donde decía que no hacía público su patrimonio y tampoco sus posibles conflictos de interés. Además, también fue vinculado con recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recomendaciones que no atendió y quedaron archivadas. Recomendaciones por el caso de San Mateo Atenco, recomendaciones por el caso de las muertes de 2 obreros que formaron parte del movimiento de trabajadores siderúrgicos en Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y por la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos. Seguramente un evento que fue bastante polémico. Como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su designación fue más que polémica, de manera evidente por todos los episodios que había venido viviendo con la administración de Felipe Calderón y con la administración de Enrique Peña Nieto. Él llegó como parte de la terna presentada por Enrique Peña Nieto al Senado, y entre los fallos que tuvo como ministro y que fueron también muy polémicos, está el caso ligado a César Duarte, exgobernador de Chihuahua. Falló en favor de Enrique Peña Nieto para que no se investigue, no se le siga el hilo de los desvíos de recursos del gobierno de Chihuahua para favorecer al PRI nacional. Por ejemplo, Peña Nieto presentó una acción de inconstitucionalidad
para evitar las investigaciones precisamente en contra de su personal, de su equipo, por estos desvíos. Y Eduardo Medina Mora aceptó precisamente esta acción a trámite esta acción de inconstitucionalidad, lo cual sirvió para evitar que los estados, los gobiernos estatales, puedan investigar a funcionarios federales por delitos como el desvíos millonarios durante las campañas electorales en favor del PRI. Otra de la polémica, quizás la más reciente y la que se está recordando en este momento, no necesariamente la más importante, como ya lo habrán podido notar, fue el caso de las cuentas millonarias. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que detectó movimientos de entre 2 millones y 5 millones de dólares en las cuentas de Eduardo Medina Mora entre los años 2016 y 2018. Eduardo Medina Mora justificó que eran movimientos que fueron entre sus propias cuentas, que tenía de otros bancos, y que dijo, sí, son movimientos, pero es un dinero que yo ya tenía legalmente obtenido. Al respecto, porque esto ya ocurrió en la administración de Andrés Manuel López Obrador, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que ya estaban investigando precisamente esta información, los depósitos y el origen del dinero. También otra de las polémicas fue visto en la fiesta de la hija de Juan Collado, ese abogado polémico que se encuentra actualmente en prisión, y en una fiesta en donde estuvo Enrique Peña Nieto, entre otros muchos servidores públicos. Y la última polémica, la más fresca, precisamente la polémica de hoy, que dejó prácticamente unas horas antes de presentar su renuncia al cargo, estuvo en torno del caso de El Bronco. Si quieres más detalles de este tema del Bronco, te invito a que veas este video, pero de manera de resumen, resulta que a raíz de que El Bronco usó a empleados del gobierno de Nuevo León en horario laboral para que reúnan firmas, para que pueda obtener el registro de su candidatura independiente para la presidencia de la República, el Instituto Nacional Electoral ordenó sancionar a El Bronco. Sin embargo, El Bronco ha venido impugnando esta sanción de tal manera que cuando se empezó a hablar de la sanción en el Congreso de Nuevo León, que es al Congreso estatal al que le corresponde imponerle la sanción al gobernador, en el Congreso de Nuevo León se empezó a barajear la idea de destituir al Bronco de la gubernatura como sanción. Y por eso es que El Bronco empezó a impugnar. Llegó este tema al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que recientemente confirmó que El Bronco debe de ser sancionado por el Congreso local. Entonces El Bronco presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el caso llegó a Eduardo Medina Mora, quien hace unas horas resolvió que aceptaba a trámite esta acción de inconstitucionalidad. Esto significa que dijo, está bien, vamos a revisarlo. Mientras tanto, está prohibido al Congreso de Nuevo León que sancione al Bronco porque estamos revisando la legalidad de este proceso de sanción, de que no vaya en contra de alguna otra ley existente. Lo cual le permite al Bronco pues ganar tiempo, evitar que sea sancionado por ahora, y es una acción de inconstitucionalidad aceptada a trámite que va a llevar mucho tiempo y va a llevar más tiempo resolver si se impugna, porque son procesos sobre procesos ya en marcha. Y además recordemos que el Bronco ya entra a la fase final, a la recta final de su gobernatura. Existe entonces la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva esta polémica en torno del Bronco una vez que el Bronco ya deje de ser gobernador. Ese fue el regalo que dejó Eduardo Medina Mora unos minutos antes de presentar su renuncia. Como reflexión final, abro precisamente a la reflexión el tema de la renuncia de Eduardo Medina Mora, ¿es algo bueno o algo malo? ¿Representa ya su jubilación, su retiro y vámonos de aquí? ¿O representa un caso de justicia? Lo cierto es que se abre la posibilidad para Andrés Manuel López Obrador de proponer a un ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que si Morena tiene controlado la Cámara de Diputados, la de Senadores, por la votación fue que ha llegado la mayoría, también la presidencia de la República,
pero no el Poder Judicial. De los 11 ministros que había, porque ya se fue el de Eduardo Medina Mora, o ya presentó la renuncia, todavía falta su ratificación, de los 11 ministros, solamente 3 son designados por el presidente actual, los demás son heredados. 2 ya los propuso el presidente, ya son nuevos. Y 1 va a acabar su gestión hasta el año 2011, de tal forma que será hasta el 2011 cuando a López Obrador le corresponda presentar esa propuesta. Estamos hablando que de los 11 ministros, dije 2011, 2021, perdón. Estamos hablando que de los 11 ministros, 3 son propuestos por López Obrador, lo cual no es mayoría. Para poder tener mayoría, el presidente ha propuesto aumentar el número de ministros a 16, que haya 5 ministros más, crear una sala anticorrupción y que haya 5 ministros más. De proceder, entonces, a López Obrador le corresponderían designar a los 3 que ya habíamos mencionado, más los 5 9. Tendría 8 de 16 ministros, lo cual le permitiría tener la mitad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero este es un caso hipotético, esta es una suposición. En tanto, con la salida de Eduardo Medina Mora, bajo la conformación actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, López Obrador tendrá o habrá designado a 4 ministros de 11. Y si se logra aumentar el número de ministros a 16, entonces habrá designado o podrá designar a 9 de 16. Ese sería el impacto que podría tener el presidente, el ejecutivo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué opinas en torno de todo esto? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por reventar el botón de like. Gracias por ver este video hasta el final, tanto para quienes ven el Caporal a cucharadas como para quienes están viendo el Capo Explica. En tanto, vámonos con el siguiente tema.